Masejet Baba Batra Faintet Amudalef 79a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Mahar Ashpa, Mahar Zivla Bejule. Tnan Hatam, Kol Haraui la Mizbeach velo le Bedek Habayit, le Bedek Habayit velo la Mizbeach, lo la Mizbeach velo le Bedek Habayit, Moalim Bahem ובמה שבתוכן. כיצד? הקדיש בור מלאה מים אשפות מלאות זבל שובח מלא יונים שדה מלאה עשבים מילה נשוי פירות מועלים בהם ובמה שבתוכן. אבל הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים אשפה ואחר כך נתמלאה זבל שובח ואחר כך נתמלא יונים אילן ואחר כך נשא פירות שדה ואחר כך נתמלאה עשבים מועלים בהם ואין מועלים במה שבתוכם. דברי רבי יהודה, muy bien, רבי יוסי אומר, המקדיש את השדה ואת האילן, מועלים בהם ובגידוליהם, מפני שהם גידולי הקדש. La Gemara nos trae una Mishnah en Masejet Meila, pero antes de explicar la Mishnah, hagamos una pequeña introducción. Hay ciertos niveles de santidad cuando uno consagra algo para el Bet HaMikdash. Un nivel alto, uno un poco menor y uno un poco menor. Digamos, 3 niveles. El primero, el nivel más alto es cuando uno consagra algo que es apto para el Mizbeach, para el altar, como un animal que se sacrifica en el Mizbeach. Segundo nivel es algo que no es apto para el Mizbeach, pero es apto para el Bedek Habayit, para la tesorería del Bet HaMikdash, dinero, objetos. Tercer nivel, menos santidad, es cuando una persona consagra algo que no es apto ni para Mizbeach, ni para Bedek Habayit. 3 diferentes niveles. Importante aclarar, todos son consagrados, todos son santos. ¿Sí? Pero uno más que otro. Bien, la Mishnah Masejet Meilai nos dice lo siguiente. Cuando una persona consagra algo apto para el Mizbeach, o apto para el Bedek Habayit, o que no es apto ni para uno ni para otro, que recae la santidad, pero en diferentes niveles, si uno tiene provecho de esas cosas, trasgrede la prohibición de Meilá, y la consecuencia es que ¿qué? Que tiene que traer Korban Hashem Meilot, pagar el capital del provecho, más un quinto. Pero nos dice la Mishnah, esto aplica para lo que consagraste y también para el contenido, lo que contiene. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Explica la Mishnah. Si una persona consagra un pozo lleno de agua, o sea, en el momento de la consagración ya había agua, ¿sí? O una persona consagra un basurero lleno de basura. Cuando digo un basurero no me refiero a una caneca, como ya dijimos anteriormente, las clases anteriores, sino a un lugar, ¿sí? Que en ese lugar se guarda el estiércol, el excremento, la basura que uno, mientras lo mantiene ahí, de los animales, abono, lo que sea. Es una persona que, primer ejemplo, una persona, repito, que consagra un pozo que contiene agua, o una persona que consagra un basurero que contiene basura, o una persona que consagra un palomar que contiene palomas, o una persona que consagra un campo que contiene hierbas, o una persona que consagra un árbol que contiene y ya carga frutas. En todos estos casos, aplica la meilá, o sea, la prohibición de tener provecho y por ende la consecuencia de Korban Hashem Meilot, más keren, capital, más un quinto. Aplica Meilá ¿para qué? Para lo que consagraste, o sea, el pozo, el basurero, el palomar, el campo y el árbol, y también el contenido de ellos. El agua en el pozo, la basura en el basurero, la paloma en el palomar, las hierbas en el campo y las frutas en el árbol. Todo esto, dice la Mishnah, es cuando en el momento que consagraste estas cosas, tenían el contenido. Pero si consagraste el pozo y no había agua y solo después se llenó de agua, o consagraste el basurero y en el momento de la consagración no había basura y solo después se llenó de basura, o consagraste el palomar y en el momento de la consagración no había palomas sino después vinieron las palomas, o consagraste el árbol y en el momento de la consagración no contenía frutas sino después que se dieron las frutas, o consagraste el campo y en el momento de la consagración no tenía hierbas todavía, sino después vinieron las hierbas. En todos estos casos, aplica Meilá únicamente para lo que consagraste, el pozo, el campo, el palomar, el basurero, el árbol, etc., y no para el contenido. Así opina ¿quién? Rabbi Yehuda. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aplica para el contenido? Porque eso llegó después.
Viene Rabbi Yossi y discute, dice lo siguiente, presten atención en sus palabras. Dice Rabbi Yossi, no, el que consagra, en el caso del campo, el que consagra un campo, o en el caso del árbol, que consagra el árbol, ahí aplica Meilá para lo que consagraste, el campo o el árbol, y también para el contenido, inclusive si en el momento de la consagración todavía no estaba y vino después. ¿Por qué? O sea, también sus crecimientos, a pesar que vinieron después. O sea, las hierbas y las frutas. Las hierbas en el campo, las frutas en el árbol. ¿Por qué? Porque aunque vinieron después y en el momento de la creación todavía no estaban, ¿pero de qué crecieron? De un árbol que ya era Ekdesh, de un campo que ya era Ekdesh. Entonces también los crecimientos son ¿qué? Ekdesh. O sea, Rabbi Yossi discute con Rabbi Yehuda, la primera opinión, en esos dos casos. Así nos dice la Mishnah en Masejet Meilá, y la Gemara aquí nos las trae. Y en la Gemara trae una baraita sobre esto. Y nos dice lo siguiente, Tania. Amar Rebi, nir'im dibre Rabbi Yehuda bebor veshovach, vedibre Rabbi Yossi besade veilan. Haimai, bishlama nir'im dibre Rabbi Yehuda bebor veshovach, michlal de palik asade veilan. Ela, nir'im dibre Rabbi Yossi besade veilan, michlal de palik bebor veshovach, Rabbi Yossi sade veilan kamar. Vejiteima, lidvarav de Rabbi Yehuda kamar. Veatane amar Rabbi Yossi, nani roe dibre shel Rabbi Yehuda besade veilan, mipnei shem gidulei ekdesh. בסדה וילן ודנו רואה, הבר שבח רואה. אחי כאמר נראים דברי רבי יהודה, לרבי יוסי ובר שבח, שאף רבי יוסי לא נחלק עליו, אלא בסדה וילן, על בר שבח, modile. Escúchame, la Gemara trae una baraita sobre esta Mishnah de Masejet Meilá y la baraita, en esta baraita Rebi nos dice lo siguiente. Dice Rebi, después de que mencionamos una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi, muy bien, viene Rebi y dice, mira, a mí me parece, dice Rebi como algo intermediario, a mí me parece las palabras de Rabbi Yehuda, la opinión de Rabbi Yehuda en el caso de Bor y Shobach, pozo y palomar. Me parece las palabras de Rabbi Yehuda que si estaban en el momento de la consagración, quedan consagrado también el contenido, pero si no estaba, no queda consagrado el contenido también. Y por otro lado, me parece las palabras de Rabbi Yossi, me parece la opinión de Rabbi Yossi en el caso de campo y árbol, que aunque no estaba el contenido en el momento de la consagración, queda consagrado el árbol, el campo y también el contenido. Así dice Rebi. Vi la que me pregunta, no entiendo. Entiendo la primera parte de Rebi, que es la primera parte de Rebi que dice, me parece la opinión, me parece las palabras de Rabbi Yehuda en el caso de Bor y Shobach, pozo y palomar. Entiendo por qué tienes que decir eso, porque Rabbi Yehuda habló en todos los casos. Habló en Bor, Shobach, pozo, palomar, campo y árbol. Entonces viene Rebi y dice, mira, me parece la opinión de Rabbi Yehuda en únicamente estos dos casos, ¿sí? Y discuto con él en campo y árbol, que le había dicho que aplica igual, que es igual y no recae sobre el contenido cuando no estaba, yo opino que sí. Eso lo entiendo. Pero no entiendo la segunda parte de Rebi. ¿Qué sigue siendo Rebi? Y me parece la opinión, las palabras de Rabbi Yossi en campo y árbol. O sea, mashma, tú me dices que si Rebi dice que le parecen las palabras de Rabbi Yossi en campo y árbol, mashma que Rabbi Yossi en verdad dio su opinión en todos los casos, ¿sí? Y a Rebi le parece la opinión de Rabbi Yossi solamente en dos de los casos, campo y árbol. Pero dice, pero no me cuadra, porque Rabbi Yossi solo discutió en campo y árbol, no en otros más. Así pregunta la Gemara. ¿Qué me vas a decir? Podemos responder que en verdad, así la Gemara intenta responder, que en verdad Rabbi Yossi mismo discute con Rabbi Yehuda en todos los casos. No solamente en campo árbol, sino también campo, árbol, palomar, pozo. Rabbi Yossi discute y opina que cuando uno consagra algo, aunque no está en el momento de la consagración, el contenido queda consagrado el algo y también el contenido que viene después. Pero Rabbi Yossi, cuando dice su opinión en la Mishnah Masejet Meilá, dice nada más sobre campo y árbol. No, puede ser que eso es nada más. Rabbi Yossi se refiere a decir, mira, tú Rabbi Yehuda estás en desacuerdo conmigo completamente, pero por lo menos, si no estás de acuerdo conmigo que en todos los casos no es así, por lo menos estate de acuerdo que en dos de los casos. O sea que Rabbi Yossi cuando menciona estos dos casos, campo y árbol, no es su propia opinión, solo está diciendo a Rabbi Yehuda, por lo menos estate de acuerdo conmigo en campo y árbol, pero él mismo Rabbi Yossi, así la manera intenta decir, discute no nada más en campo y árbol, sino también en pozo y palomar. Entonces, según esto se entendería por qué Rebi dice que me parecen las palabras de Rabbi Yehuda en dos casos y Rabbi Yossi en dos casos, porque Rabbi Yossi habla en todos los casos. Pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay otra varita que el mismo Rabbi Yossi dice
el mismo Rabbi Yossi dice, su opinión, Eran y Roé, no me parecen las palabras de Rabbi Yehudá en campo y árbol, porque son crecimientos, porque lo que crece, las frutas que vienen después o las hierbas, salen de el Ekdesh. ¿Sí? Y así dice Rabbi Yossi Mashma que él no está de acuerdo con Rabbi Yehudá únicamente en los dos casos, pero en los otros dos sí está de acuerdo. Entonces no me puede decir de que no está de acuerdo en todos los casos, porque aquí, repito, en la Baraita dice claramente Rabbi Yossi, yo no estoy de acuerdo con Rabbi Yehudá en campo y árbol, más que en los otros, sí está de acuerdo, se vuelve la pregunta. Por eso la Gemara dice, en verdad, cuando Rebbi dice lo que dice, no se refiere a decir, como explicamos hasta ahorita, que Rebbi dice, me parecen las palabras, me parecen a mí. O sea, hasta ahorita entendimos que Rebbi dice, me parecen a mí las palabras de Rabbi Yehudá en pozo y palomar, y las palabras de Rabbi Yossi en campo y árbol. No, esa no es la explicación. La explicación es que Rebbi dice, las palabras de Rabbi Yossi, las palabras de Rabbi Yehudá le parecen a Rabbi Yossi, o sea, Rabbi Yossi está de acuerdo con ellas únicamente en pozo y palomar. Porque también Rabbi Yossi que discute únicamente en qué, en campo y árbol, ya que son crecimientos de ese, y no como pozo y palomar, que el agua que viene del pozo no es por el pozo, no es un crecimiento del pozo, si viene de fuera, igualmente la paloma no es del palomar que viene, sino viene de fuera. Eso es lo que se refiere Rebbi decir. Entonces, no hay ninguna contradicción, ninguna pregunta. Seguimos. Tanu Rabbanan, Hikdisham rekanim ve'achar kach nitmal'u. Mo'alim bahem ve'en mo'alim b'ma shebetocham. Rabbi Elazar וRבי שמעון אומר, אף מועלים בהם, אף מועלים במה שבתוכם. אמר רבה, מחלוקת בשדה ואילן. דתנא קמא סבר לה כרבי יהודה, ורבי אלעזר ורבי שמעון סבר לה כרבי יוסי. אבל בבור ושובח, דברי הכל מועלים בהם, ואין מועלים במה שבתוכם. אמר לאביי, ואלה דתניא, הקדישם מלאים מועלים בהם ומה שבתוכם, ורבי אלעזר ורבי שמעון מחליף. והיא בשדה ואילן, המאי מחליף. אלא אמר רבה, מחלוקת בבור ושובח. אבל בשדה ואילן, דברי הכל מועלים בהם ובמה שבתוכם. Expliquemos esta parte antes de seguir. La Gemara ahorita trae una baraita. Esta baraita tiene dos partes. La primera parte, que es la primera que trae, y después un poco más adelante trae la segunda parte de una baraita. Y la baraita en la primera parte nos dice lo siguiente. La primera y la segunda parte son dos casos diferentes. La primera parte del caso es así. Dice la baraita, una persona que consagra algo vacío y después se llena. O sea, en el momento de la consagración no tiene contenido, está vacío y después llegó el contenido. Dice la baraita en la primera parte, Mahloket. Según Tanakama, hay meilá en lo que consagró, en el algo, y no en el contenido, ya que no estaba en el momento, aparentemente, de la consagración. Sin embargo, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, digamos Rabbi Elazar más fácil, él dice, no señor, hay meilá en el algo y también en el contenido. Así dice la primera parte de la baraita. Viene Rabba y explica un segundo, ¿en qué caso están hablando? ¿En qué está discutiendo? Dice Rabba, están hablando en un caso que la persona consagró, ¿qué? Campo o árbol. Y en el momento de la consagración no había hierbas en el campo, no había frutas en el árbol, y después crecieron. Tanakama, que dice que hay meilá en el algo, o sea, en el campo, en el árbol, y no en el contenido, opina como la opinión de Rabbi Yehudá que mencionamos antes en la Mishnah Masejet Meilá, que hay meilá nada más en el algo y no en el contenido, a pesar que son crecimientos del contenido. Y Rabbi Elazar, que dice que hay meilá en el algo y también en el contenido, a pesar que vino después, opina como la opinión de ¿quién? Opina como la opinión de Rabbi Yossi, que ya que son crecimientos que salen de el árbol, las frutas son crecimientos que son brotes que salen del árbol y las hierbas son brotes que salen del campo, y el campo y el árbol están Ekdesh, también ellos son Ekdesh, y por ende hay meilá también en el contenido, a pesar que en el momento de la consagración no estaba. Así explica Rabba, pero, sigue diciendo Rabba, en el caso de pozo o palomar, y el que consagró el pozo y el palomar, en el momento de la consagración no había agua en el pozo y no había palomas en el palomar, ahí no hay discusión,
y ya sea Tanakama, ya sea Rabbi Elazar, ambos están de acuerdo de que hay Meilá únicamente en ellos y no en el contenido. Así explica Rabá esta primera parte de la varita. Viene la Gemara, viene a Abayé y le pregunta a Rabá, no me cuadra. ¿Por qué? Porque según esa explicación, no me cuadra la segunda parte de la varita. ¿Qué dice la segunda parte de la varita? La segunda parte de la varita nos habla sobre un caso que una persona consagró algo y en el momento de la consagración ya había contenido. La primera parte de la varita es cuando consagró y en el momento de la consagración no había contenido. ¿Sí? Segundo caso de la varita, nos dice la varita cuando consagró algo y ya el contenido estaba. ¿Hay meilá? ¿En qué hay meilá? ¿En qué no hay meilá? Tanakama opina, si ya estaba el contenido en el momento de la consagración, hay meilá en el algo y también en el contenido. Sin embargo, Rabbi Elazar discute aquí, ¿qué dice? Hay meilá únicamente en el algo y no en el contenido. Dice la Emma, pero un segundo. Si tú, Rabá, me dices que el caso de la baraita es que en árbol y campo, dice la Emma, ¿cómo puede ser que el mismo Rabbi Elazar, en la primera parte de la baraita, que en el momento de la consagración no había nada, nos dice el mismo Rabbi Elazar que aún así, ya que son crecimientos las frutas y las hierbas que salen de ese Ekdesh, por lo tanto de Meilá también el contenido, aunque en el momento de la consagración no había contenido. Entonces, ¿cómo puede ser que ahorita, cuando hay contenido en el momento de la consagración, me va a decir que no hay Meilá en el contenido? Si hay Meilá en el contenido, cuando en el momento de la consagración no había el contenido, Koshiken que debía haber Koshiken que debería ser Meilá, cuando en el momento de la consagración, cuando en el momento de la consagración sí había contenido. Entonces no entiendo según tu Rabá, que el caso de la varita es árbol y campo, no entiendo cómo en la primera parte el mismo Rabbi Elazar me dice que hay Meilá en el contenido y en el segundo Rabbi Elazar me dice que no. Por eso viene Rabá, corrige y dice, tienes razón. Aquí el caso de la varita, ya sea en la primera parte y segunda parte. Primera parte es cuando consagró y no había contenido. Segunda parte es cuando consagró y sí había contenido. Corrige Rabá y dice, no están hablando en un caso de campo y árbol, como dijimos hasta ahorita, porque si no se entiende. Si no estamos hablando en un caso de, ya sea primera y segunda parte, ¿sí? De pozo y palomar. Y ahorita vamos a explicar cómo se entiende. Pero efectivamente en campo y árbol, según ambas opiniones, Tanakama y Rabbi Elazar Rabbi Shimon, están de acuerdo que hay meilá en el algo que consagraste y también en el contenido, ya sea que en el momento de la consagración había contenido, ya sea que vino después, porque son crecimientos o sea, como la opinión de Rabbi Yossi en la Mishnah Masechet Meilá, que aunque vino después, ya que crece de eso, es Ekdesh. ¿Sí? Pero ¿en qué discuten? La baraita, ¿en qué habla? Y por ende, ¿en qué discuten en cada parte Tanakama y Rabbi Elazar? En pozo y palomar. ¿Cuál es la explicación? Esta de Mara, Ubebor Beshobach, Berrekanim Memai Pligi, Ubemeleim Memai Pligi, Berrekanim Pligi Beplukta de Rabbi Meir Berabanan. De Tanakama Savar la que Rabbanan de Amre Nadam Makne Davar Shelo Bala Olam, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Savar que Rabbi Meir de Amar Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Emor de Shamatle Rabbi Meir, que con Perot Dekel de David de Atu, Hani mi Eimar de Atu, Amarraba Mashkachatla, Bemaim Abaim Derech Hatzero Labor, Beyonim Habaim Derech Shovachol Shovach. Explicamos esta parte. Dice la Emara, listo, me acabas de decir que la baraita, ambas partes están hablando en qué caso? Pozo, bor y shovach, pozo y palomar. Pero ¿cómo explicas la discusión en la primera parte? ¿Y cómo explicas la discusión en la segunda parte? Dice, ahora te voy a explicar. Empecemos con la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Cuando una persona consagra algo, que ese algo es según lo que acabamos de explicar, pozo o palomar, y en el momento de la consagración no había contenido, o sea, en el pozo no había agua y en el palomar no había palomas. Tanakama nos dice que hay meilá únicamente en el algo, o sea, en el pozo en sí o en el palomar en sí, pero no en el contenido, no en el agua del pozo y no en la paloma que viene después al palomar. Y por otro lado, Rabbi Elazar opina que hay meilá en el algo y también en el contenido, o sea, en el palomar y en las palomas y en el pozo y en las aguas, a pesar que el contenido llegó después. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, discuten el mahloket que hay entre Rabbi Meir y Jajamim. Ese mahloket está
principalmente Masejet Kiddushin, pero no aplica nada más para Kiddushin, aplica para muchas cosas. Si Adam makne davar shelo ba'olam o no. Algo que todavía no existe en el mundo o no está en tu posesión, si puedes efectuar, si puedes hacer, realizar un kinyan, una adquisición, un regalo, si puedes hacer algo o no. Si puedes consagrar a una mujer con algo que todavía no ha llegado, con una fruta que va a salir en el árbol, ¿sí? Ese es el caso que discuten ellos. Una fruta que todavía no creció, pero en 6 meses va a haber una fruta en el árbol. Le digo a la mujer, tú quedas consagrada para mí, para propósitos matrimoniales, con esa fruta que va a crecer, ¿sí? O quiero venir y ¿qué? Quiero venir y, aunque todavía no hay frutas en mi árbol, quiero venir y regalarle la fruta que va a estar en 6 meses a mi compañero. Le digo, queda para ti, te la adquiero a ti. ¿Sirve o no sirve? Mahloket. Tanakama, Jajamim opinan, en Adam, Makne davar shelo ba'olam. Una persona no puede efectuar una adquisición, hacer una consagración, o Ekdesh también, para nuestro caso Ekdesh, para el Bet HaMikdash, consagrar para el Bet HaMikdash, no puede si todavía no existe, tiene que existir en tu posición. En el mundo y en tu posición. O sea, tiene que estar en el mundo y tiene que estar en tu posición para tú poder efectuar una adquisición, dárselo al otro, consagrar a una mujer para propósitos matrimoniales, o hacerlo Ekdesh para el Bet HaMikdash, necesitas estar en el mundo. Y si no, no puedes. Y por lo tanto, así opina el Jajamim. Y por otro lado, Rabbi Meir opina, Adam, Makne davar shelo ba'olam. Sí, señor. Aunque todavía no está, una persona ya que la fruta va a nacer, aunque todavía no está, puedes venir de una vez, consagrar con ella a una mujer, regalárselo a alguien, aunque todavía no existe, puedes hacerle Ekdesh, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿en qué discuten aquí también Tanakama, en esta primera parte de la varita? Tanakama y Rabbi Elazar en esto. Tanakama opina como Jajamim, que una persona no puede realizar un kinyan, no puede hacer Ekdesh en algo que todavía no existe. Y por lo tanto, estamos hablando de cuando uno consagró un pozo, un palomar, y todavía no hay agua en el pozo y todavía no hay palomas en el palomar. Entonces, tú dijiste que quede consagrado el pozo y digamos que también dijiste el agua, pero el agua todavía no está. Dijiste que quede consagrado el palomar y también las palomas, pero las palomas no están, entonces no recae. Entonces, por lo tanto, hay Mejilá solamente en el pozo, en el palomar, que eso sí existe, y no en el contenido, que no estaba en ese momento. Así opina Tanakama, como Jajamim. Sin embargo, Rabbi Elazar opina como ¿quién? Como Rabbi Shimon, que Adam Makne davar shelo ba'olam, que a pesar que no está en el mundo, o sea, no está en tu posesión, si todavía la paloma no ha llegado al palomar, todavía el agua no llega al pozo, ¿sí? Ya que va a llegar después, decimos que ¿qué? Que sí recae la adquisición, sí puedes consagrar a una mujer y pues sí puedes hacer ¿qué? Ekdesh. Entonces cuando tú viniste dijiste, consagro el pozo y el agua, consagro el palomar y las palomas, aunque no está el agua en el pozo todavía y va a estar eventualmente, aunque no está las palomas en ese momento todavía en el palomar, queda consagrado también el contenido. Y por lo tanto hay Mejilá sobre el algo y sobre el contenido según la opinión de Rabbi Elazar. Así explica la Gemara la primera parte. Antes de proceder a explicar la segunda parte, la Gemara interrumpe un segundo diciendo, pero un segundo. Todo lo que Rabbi Meir opina, que Adam Makne davar shelo ba'olam, todo lo que Rabbi Meir opina que una persona puede realizar un kinyan, hacer Ekdesh, consagrar a una mujer en algo que todavía no existe, es respecto sobre qué caso frutas. Que a pesar que no están todavía, no han crecido en el árbol, pero seguro van a crecer, porque cuando hay un árbol plantado, cuando llega la temporada, sale el árbol, sale la fruta. Entonces, aunque no está, ya que es seguro que va a estar, es como si fuera que está. Pero aquí, ¿quién te dijo que va a llegar agua al pozo? ¿Quién te dijo que va a llegar paloma al palomar? Palomas al palomar. No es seguro. Entonces también Rabbi Meir estaría de acuerdo aquí que no recae. Entonces, ¿como quién opinaría Rabbi Elazar? Toda tu explicación que acabamos de dar, toda la explicación que acabamos de dar es porque Rabbi Elazar está basado en Rabbi Meir, pero Rabbi Meir aplica nada más en frutas, que seguro viene. No en agua en un pozo que no es seguro que venga, o palomas en un palomar que no es seguro que venga. Responde Rabba, no, se puede entender que aquí el caso es, en el caso del pozo hay un pozo y hay piso inclinado hacia el pozo. De manera que si llueve, que seguro va a llover, va a llegar ahí. En el caso del palomar también estamos hablando en un caso que ¿qué? En un caso que hay un palomar cerca a ese palomar que consagró para el Bet HaMikdash, de tal manera que cuando se llene de palomas, ¿sí? Esas palomitas ¿a dónde van a ir? Al que está al lado. Entonces seguro van a llegar ahí palomas. Entonces como si fuese el caso de la fruta del árbol, por eso se compara con Rabbi Meir y todo está perfecto. Esta es la explicación de la primera parte de la varita. Ahorita procedamos a la segunda parte. Uemeleim b'mai pligi, amarrada, que con Sheikdish Borstam, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Savala que Avua, de Amar Danim, Din Gavoa mi Din Ediot, Madin Ediot Matzi Amar, Verá Zavin Elach, Maya lo Zavin Elach, Avdin Gavoa, Verá Agdish, Maya lo Agdish, Vetanakama Savar, En Danim, Din Gavoa, mi Din Ediot, lo, Veatana Mahar Bor, Mahar Memav, Amaraba Matritin Yehidaa Hi,
De Tania, Maharbor, lo Mahar Memar, Rabbi Natan Omer, Maharbor, Mahar Memar. La segunda parte de la baraita. Expliquemos la segunda parte de la baraita, dice la Gemara. ¿Cuál es la segunda parte de la baraita? Cuando una persona consagra algo y el momento de la consagración ya había contenido. Que según lo que corrigió Raba, también la primera y la segunda parte están hablando del mismo caso que ¿qué? El mismo tipo de caso que es pozo o shobaj. Pozo, shbor o shobaj. Pozo o palomar. ¿Sí? Solo que la segunda parte es cuando consagró pozo o palomar y ya en el pozo había, en el momento de la consagración, agua, o en el palomar, en el momento de la consagración ya había ¿qué? Palomas. Nos dice Tanakama, en este caso, recae la consagración, la santidad, sobre el algo, o sea, sobre el pozo y sobre el palomar, y también sobre el contenido, agua en el pozo y palomas en el palomar. Y por ende hay meila en ambos. Sin embargo, Rabbi Elazar aquí discute y dice, no. Hay meila solamente sobre el algo, sobre el palomar o el pozo, y no sobre el contenido. ¿Por qué? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Una persona, Jolín, din idiot. Cuando la persona vende un pozo y el pozo tiene agua en el momento de la venta, pero no mencionó, dijo, te vendo el pozo, no dijo ni sí, no dijo nada respecto a el agua. ¿Queda incluido el agua o no queda incluido el agua? En din idiot, o sea, din idiot es cuando no es ekdesh, no temas de ekdesh de betamigdash, sino uno vende a su compañero. Si din idiot es nada más el pozo, y no puede venir el vendedor y decir, no, yo te vendí el pozo y no el agua. Entonces, el agua le pertenece ¿a quién? Al vendedor. Solo el pozo al comprador. Viene Rabbi Elazar en esta segunda parte y él opina como su papá, Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon opina que comparamos din gavoa, temas de ekdesh, ¿con qué? Con din idiot. Y de la misma manera que en din idiot, cuando vende a su compañero el pozo que está lleno de agua y no le mencionó nada respecto al agua, sino nada más le dijo pozo, incluye nada más pozo y no agua, pues también cuando consagra al din gavoa, si hace ekdesh al pozo y en el momento de la consagración tiene agua, es nada más que pozo y no agua. Por eso hay nada más meila sobre el pozo y no sobre el agua. Así opina Rabbi Elazar. Sin embargo, Tanakama opina, no puedes comparar ekdesh, din gavoa con din idiot. Porque din idiot sí, no incluye el agua. Pero en ekdesh, cuando uno makdish, cuando uno consagra de manera abundante. Entonces, aunque dijo consagro el pozo y no mencionó nada respecto al agua, pero nosotros asumimos que es be'ain yafá kamejaven, con buen ojo, de manera abundante, incluyendo todo lo posible, y parte de todo lo posible que es el agua, por lo tanto queda consagrado también el agua, y por lo tanto hay meilá también sobre el pozo y también sobre el agua. Lo mismo aplica en el palomar. Así explica la Gemara esta segunda parte de la varita. Y antes de culminar, la Gemara hace una pregunta puntual. Nosotros acabamos de decir que en el din idiot, o sea, hay mahloket, acabamos de explicar que hay mahloket entre Tanakama y Rabbi Elazar, si comparamos ekdesh din gavoa con din idiot o no. Pero en din idiot, según ambos, ¿cuál es la halajá? Acabamos de decir que cuando vende el pozo y tiene agua, es nada más pozo y no agua. Menos que especificó que también vende el agua, ¿no? Pero si nada más vendió el pozo, dijo, te vendo el pozo y tiene agua, es nada más que pozo y no agua. O sea, pero eso no me cuadra ese punto, porque la Mishnah nuestra, ¿sí? Está escrito que cuando una persona vende el pozo, incluye también ¿qué? El agua. No que no incluye el agua, incluye el agua. Entonces, no entiendo qué me dijiste. Todo lo que dijimos está basado en que cuando uno vende, din idiot es que vende pozo y no vende agua. Pero la Mishnah nuestra está escrito que cuando vende pozo, vende también agua. Responde Raba, no. Definitivamente nuestra Mishnah dice cuando vende pozo incluye agua. Pero nuestra Mishnah no es la halajá como ella. Porque el autor de nuestra Mishnah es una persona. Y Jajamim discuten. Hay dos opiniones que discuten. Y cuando hay 2 contra 1, la halajá es como 2. ¿Dónde vemos esta discusión? La baraita, dice la baraita, una persona que vende un pozo, dice Tanakama Jajamim, vende pozo, no vende agua. Rabbi Natán discute, dice ¿qué? ¿Vende pozo? Vende agua. O sea, ¿quién es el que opina que el que vende pozo también queda incluido el agua? Rabbi Natán, una persona. En contra, Tanakama, Jajamim, que dicen cuando vende pozo no vende agua. Nuestra Mishnah dice cuando vende pozo vende agua. Va como la opinión de Rabbi Natán, que es Yehidá.
O sea, que es uno solo, el autor es Rabbi Natán, ¿sí? Y ya que es uno, la alajá no es como ella. Entonces, todo lo que dijimos antes, que cuando es tiene Dios, cuando vende pozo, no vende agua, cuadra, porque efectivamente esa es la opinión de Jajamim, que son la mayoría. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.